Mi casera intentó dejarme en la calle, pero yo les di una sorpresa. El año era 1981, y a mis 19 años, mi mundo era simple. No tenía grandes posesiones ni preocupaciones excesivas. Trabajaba en un taller mecánico de lunes a viernes y pasaba los fines de semana con mis amigos en el pequeño bar del pueblo. Mi hogar, un modesto dúplex de un dormitorio, no era lujoso, pero era suficiente para mí. Estaba ubicado en la misma propiedad donde vivía la propietaria, una mujer de unos 60 años con un carácter más bien seco y distante. La otra unidad del dúplex era más grande y la ocupaba su hija, una mujer de unos 30 años, de la que sabía poco porque rara vez coincidíamos. Entre ambas viviendas y la casa principal, un estrecho camino de tierra conectaba todo, bifurcándose en dos direcciones, una hacia mi unidad y otra hacia la suya. Un simple detalle que, sin que yo lo supiera, pronto jugaría un papel clave en mi destino. La relación con la propietaria siempre había sido estrictamente comercial. Yo pagaba el alquiler puntualmente el día 10 de cada mes, aunque con el tiempo establecí la costumbre de hacerlo antes, cada primer miércoles del mes. Los servicios como electricidad y calefacción estaban a su nombre, y a mediados de mes me cobraba según mi consumo. Hasta ese momento, todo había funcionado sin problemas. Sin embargo, algo empezó a sentirse extraño cuando llegó la fecha de pago en abril. Me acerqué como siempre a la puerta de su casa, el cheque en mano, listo para entregarlo. Toqué varias veces, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos, miré alrededor y volví a intentarlo. Nada. No le di demasiada importancia en ese momento. Tal vez estaba ocupada o simplemente no quería abrir. Volví por la tarde, pero nuevamente no respondió. Al día siguiente, repetí la visita con idéntico resultado. En esa ocasión, sin embargo, decidí dejar el sobre con el cheque en la ranura de la puerta. Me alejé con una sensación extraña en el estómago. Algo no cuadraba. La confirmación de que algo iba mal llegó la tarde siguiente, cuando al regresar del trabajo encontré un papel sujeto a mi puerta con un pedazo de cinta adhesiva. Arranqué el papel y leí el mensaje. Aviso de desalojo por falta de pago. 24 horas para desalojar la propiedad. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible. Yo había intentado pagarle. Corrí hasta la casa de la propietaria y golpeé la puerta con fuerza. No hubo respuesta. Intenté llamarla desde la cabina telefónica de la esquina, pero tampoco atendió. Un frío escalofriante me recorrió la espalda. Algo estaba muy mal. Cuando volví a mi unidad, me senté en la cama, mirando el aviso una y otra vez. No tenía a dónde ir en tan poco tiempo. Aunque no tenía muchas cosas, no podía simplemente salir así. La rabia comenzó a hervir en mi interior. Y entonces, sin previo aviso, la verdadera pesadilla comenzó. A la mañana siguiente, desperté en un frío insoportable. Al principio pensé que era solo la temperatura exterior, pero cuando intenté encender la calefacción, nada ocurrió. Probé la luz. Nada. Me quedé quieto unos segundos, procesando la idea. Se me revolvió el estómago. La propietaria había cortado mi electricidad y mi calefacción. Salí tambaleándome al exterior y miré alrededor. El cielo gris anunciaba nieve, y el aire gélido me calaba hasta los huesos. No tenía calefacción, no tenía luz y, en cuestión de horas, no tendría casa. Respiré hondo. No iba a permitir que me echaran así. No sin pelear. El frío dentro del dúplex era insoportable. Me desperté envuelto en mi manta más gruesa, con la respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Me levanté tambaleándome y encendí el interruptor de la luz. Nada. Probé con la calefacción. Tampoco funcionaba. Un nudo de angustia se instaló en mi pecho. La propietaria había ido más lejos de lo que imaginaba. No solo intentaba desalojarme sin justificación, sino que ahora me había dejado sin electricidad ni calefacción en plena nevada. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Recordé una conversación en el taller donde alguien mencionó una oficina de asistencia jurídica gratuita en el centro del pueblo. Sin pensarlo dos veces, me puse la chaqueta más gruesa que tenía y salí. El viento cortaba como una cuchilla afilada, y cada paso sobre la nieve crujía bajo mis botas gastadas. Caminé con rapidez, tratando de ignorar el frío y concentrándome en lo que debía decir cuando llegara. Al entrar en la oficina,
Un pequeño alivio recorrió mi cuerpo al sentir el calor en el interior. Me registré y esperé hasta que un abogado me recibió en una oficina modesta, con papeles apilados en su escritorio y una taza de café humeante a un lado. Le conté todo desde el principio, cómo intenté pagar el alquiler, cómo la propietaria ignoró mis intentos de contacto, el aviso de desalojo repentino, finalmente, la desconexión de los servicios. Mientras hablaba, la rabia volvía a hervir en mi interior. Todo esto era injusto. No podía ser legal. El abogado escuchó con atención, tomando notas rápidas en una libreta. Su expresión era seria, y cuando terminé mi relato, me explicó con calma lo que ocurría. Según la ley, la propietaria no solo estaba actuando de manera ilegal al intentar desalojarme sin un proceso adecuado, sino que cortar los servicios esenciales en pleno invierno representaba un peligro para mi bienestar y era una violación grave de los derechos del inquilino. Sentí un peso menos en los hombros al escuchar esas palabras. No estaba equivocado en sentirme indignado. No era solo mi intuición diciéndome que esto era un abuso, la ley estaba de mi lado. El abogado decidió tomar acción inmediata y llamó a la propietaria en un intento de resolver el problema sin necesidad de ir a los tribunales. Me quedé en silencio mientras escuchaba la conversación desde el otro lado del escritorio. La respuesta de la propietaria fue explosiva. Se mostró desafiante, gritando con tal fuerza que hasta yo pude oírla. Estaba furiosa por la intervención legal y dejó claro que no pensaba acatar ninguna orden. Cuando la llamada terminó, el abogado permaneció en silencio unos segundos, observando el teléfono con una expresión pensativa. Luego tomó una decisión: solicitaría una orden de alejamiento contra la propietaria por haber cortado mis servicios esenciales. También comenzaría a preparar una demanda para exigir compensación económica por daños y perjuicios. Salí de la oficina sintiéndome más seguro que en días, pero al llegar a mi dúplex, me encontré con una sorpresa inesperada. Un coche de policía estaba estacionado frente a la casa de la propietaria. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero una cosa era segura: las cosas estaban a punto de cambiar. Me quedé inmóvil por un momento, observando el coche de policía estacionado frente a la casa de la propietaria. El aire gélido me envolvía, pero la adrenalina que recorría mi cuerpo hizo que apenas lo notara. Sabía que el abogado había tomado medidas rápidas, pero no esperaba que la respuesta fuera tan inmediata. Crucé el camino de entrada con cautela, sin saber qué esperar. Desde la distancia, vi a un oficial conversando con la propietaria en su porche. Su postura era rígida, con los brazos cruzados y el rostro rojo de indignación. Movía las manos con exageración, como si intentara defenderse, pero el oficial no parecía impresionado. Me quedé en la orilla del camino, sin querer intervenir. No necesitaba escuchar la conversación para saber que ella estaba tratando de justificarse, probablemente insistiendo en que tenía derecho a manejar su propiedad como quisiera. Pero esta vez no era solo un enfrentamiento entre ella y yo. La ley estaba involucrada, y por primera vez, la balanza no se inclinaba a su favor. Después de unos minutos, el oficial se alejó del porche y caminó hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme mientras él me informaba sobre la situación. La orden de alejamiento había sido aprobada, y a partir de ese momento, la propietaria tenía prohibido acercarse a mi vivienda o interferir en mi estadía. Además, debía restaurar los servicios de inmediato. Un alivio indescriptible me recorrió el cuerpo. Por fin, había una barrera entre ella y yo. Ya no podía acosarme, ignorar mis intentos de pago o cortar la electricidad y la calefacción sin consecuencias. Esa misma noche, la luz volvió a encenderse en mi dúplex y la calefacción comenzó a calentar lentamente las paredes frías. Sabía que no era un acto de buena voluntad por parte de la propietaria, lo había hecho solo porque la ley la obligaba. Aún así, me permití disfrutar la sensación de victoria. Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable. Aunque la propietaria ya no podía acercarse a mi vivienda, la sentía observándome desde su casa. Su hija, que vivía en la otra unidad del dúplex, evitaba mirarme cuando nos cruzábamos en el camino de entrada. El ambiente era denso, como si la ira contenida de la propietaria flotara en el aire, invisible pero presente. A pesar de todo, la batalla aún no había terminado. Sabía que lo que había ocurrido hasta ahora era solo el primer paso.
El abogado me había explicado que aún quedaba el juicio por el intento de desalojo ilegal y los daños causados. Así que, una vez más, volví a la oficina de asistencia jurídica para discutir los próximos movimientos. El abogado me recibió con una expresión satisfecha. Me explicó que, además de la orden de alejamiento, íbamos a demandar a la propietaria por daños y perjuicios. La suma incluiría 3 meses de alquiler, el reembolso de mi depósito y una compensación económica por haber sido dejado sin calefacción ni electricidad en plena nevada. Acepté sin dudarlo. No era solo por el dinero, aunque sin duda me vendría bien. Se trataba de hacer valer mis derechos. Durante semanas, la propietaria me había tratado como si no tuviera poder alguno, como si pudiera hacer lo que quisiera sin repercusiones. Ahora, iba a demostrarle que no era así. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. Entré en la sala del tribunal con el abogado a mi lado, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Del otro lado de la sala, la propietaria estaba sentada, con los brazos cruzados y una expresión de puro desdén. No había contratado un abogado, y según lo que me habían dicho, eso era un grave error de su parte. El juez, un hombre mayor con rostro severo, escuchó atentamente cada detalle del caso. El abogado presentó todas las pruebas, el aviso de desalojo injustificado, mi intento de pago ignorado, la interrupción ilegal de los servicios básicos y la orden de alejamiento que había sido emitida. También presentó la grabación de la llamada telefónica en la que la propietaria, sin ningún tipo de vergüenza, se negaba a negociar y desafiaba la ley con arrogancia. Cuando le llegó su turno de hablar, la propietaria intentó defenderse con el mismo discurso de siempre. Insistió en que la propiedad era suya, que tenía derecho a manejarla como quisiera y que nadie debía decirle qué hacer. Su actitud desafiante y su falta de argumentos legales no hicieron más que hundirla. El juez fue claro y contundente. Tener una propiedad no significaba que podía hacer lo que quisiera con sus inquilinos. Había leyes que protegían a las personas de abusos como el que yo había sufrido, y ella las había violado de forma descarada. En ese momento, supe que la balanza finalmente se había inclinado por completo a mi favor. El veredicto fue contundente. Debía compensarme con 3 meses de alquiler pagados, la devolución de mi depósito y una suma adicional por daños y perjuicios. Además, se me prohibía tomar represalias o interferir en el proceso de mudanza del inquilino. Cuando todo terminó, salí del tribunal con una sensación de derrota, aunque también con un cansancio profundo. Había pasado semanas lidiando con estrés, frío e incertidumbre, pero al final, la justicia me había dado la razón. Mientras me alejaba del edificio, supe que nunca volvería a hablar con la propietaria. Pero si sabía algo con certeza, aquella lección me había enseñado el verdadero valor de defender mis derechos. El aire era diferente cuando salí del tribunal. La tensión acumulada durante semanas parecía disiparse con cada paso que daba lejos de aquel edificio. No era solo la victoria legal lo que me proporcionaba alivio, sino la sensación de haber recuperado el control sobre mi propia vida. Sabía que la propietaria estaba furiosa. Había visto su rostro endurecido cuando el juez dictó el veredicto, los labios apretados en una línea delgada mientras escuchaba la suma de dinero que tendría que pagar. Pero ahora eso ya no era mi problema. La ley había hablado, y ella no tenía más opción que cumplir con las consecuencias de sus actos. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. La propietaria, obligada por el fallo, depositó el dinero en mi cuenta bancaria sin dirigirse a mí ni una sola vez. El cheque incluía los 3 meses de renta, el reembolso del depósito y la compensación económica. Era más dinero del que jamás había tenido en mi cuenta, una cantidad que, aunque no me haría rico, me daba la oportunidad de empezar de nuevo sin preocupaciones inmediatas. Con el plazo de 45 días para mudarme, comencé a buscar un nuevo lugar para vivir. Esta vez, sería más cuidadoso al elegir mi próximo hogar. No quería volver a encontrarme en una situación donde mi estabilidad dependiera del capricho de un casero abusivo. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, recordé cada momento de la batalla que había librado. El frío insoportable de aquella noche sin calefacción, la frustración de ser ignorado, la impotencia al encontrar el aviso de desalojo en la puerta. Pero también recordé la satisfacción de ver al abogado tomar cartas en el asunto, la sensación de justicia cuando la policía intervino, finalmente, la victoria en la corte.
El día de la mudanza llegó más rápido de lo esperado. Con mis cajas apiladas en la parte trasera de una camioneta alquilada, eché un último vistazo al dúplex. No sentía apego por aquel lugar, pero sí por lo que representaba, una prueba de que había aprendido a defenderme, a no dejarme pisotear. Antes de partir, observé la casa de la propietaria una última vez. No la vi salir ni moverse por las ventanas, pero supe que estaba allí, observando en silencio. En otro tiempo, habría sentido rabia o resentimiento, pero en ese momento, solo sentí indiferencia. Giré la llave en el contacto y arranqué el motor. Conduje por el estrecho camino de entrada, ahora completamente despejado. Durante semanas, la propietaria había tenido prohibido usarlo hasta que me marchara, y de alguna manera, eso había sido una pequeña revancha personal.